Buenas tardes, profesor y compañeros. A mi compañera Jennifer y a mí nos tocó hablar sobre la discriminación en el empleo privado y los procesos para proteger a la persona trabajadora víctima. Bueno, este tema se eligió principalmente porque surge el interés que se tiene como grupo para analizar la problemática de la discriminación en lo que es el empleo privado. No queríamos quedarnos solo con una idea general o superficial, sino realmente profundizar en lo que significa la discriminación laboral, cómo se presenta en la práctica, dentro de las empresas, cuáles son las consecuencias jurídicas, qué puede generar dentro de un ambiente de trabajo. Muchas veces este tipo de situaciones pasan desapercibidas o no se identifican correctamente. Por eso se considera importante estudiarlo con más detalle. Además, este interés no es algo aislado, sino que está directamente relacionado con lo que son los objetivos que mi compañera y yo planteamos desde el inicio del trabajo. Por ejemplo, primero buscamos definir claramente el concepto de discriminación laboral, porque es la base de todo el análisis. Luego, también nos propusimos examinar lo que es el marco normativo que regula esto, es decir, conocer las leyes que existen, cómo funcionan y finalmente determinar cuáles son las implicaciones legales que pueden surgir cuando ocurre ese tipo de situación en la realidad laboral. Ahora bien, para poder entender mejor ese tema, es importante apoyarnos en lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, específicamente en el convenio número 111, donde se indica que la discriminación incluye cualquier distinción, exclusión o preferencia basadas, ya sea en motivos como raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga como resultado afectar la igualdad de oportunidades en el empleo. Eso es clave porque nos está permitiendo ver que la discriminación no es algo limitado o simple, sino que puede presentarse de muchas formas dentro del entorno laboral, incluso de maneras que no siempre son tan evidentes. Por eso es tan importante identificar sus manifestaciones en el empleo privado, tal como lo planteamos en nuestro primer objetivo, ya que entender estas formas nos ayuda a conocer cuando realmente existe una situación de discriminación. Bueno, por otro lado, si lo vemos en el contexto de Costa Rica, este tema está básicamente bien respaldado por la ley, lo cual es un punto muy importante a considerar. Por ejemplo, la Constitución Política de Costa Rica establece que todas las personas son iguales ante la ley y que no se permite ningún tipo de discriminación que afecte a la dignidad humana. Esto es un principio fundamental que guía todo el sistema legal. A eso se le suma el Código de Trabajo que tenemos en Costa Rica, que regula las relaciones laborales y también protege a las personas trabajadoras frente a posibles abusos por parte de su empleador. En conjunto, estas normas permiten entender mejor cómo funciona la protección legal en el país y nos ayuda también a cumplir con el segundo objetivo, que es analizar el marco jurídico nacional y su aplicación en la realidad laboral. Gracias. Ok, perfecto. Ahora, cuando deseamos llevar este tema como tal al área propia de nosotros, que vendría siendo la parte de administración de las empresas y también la parte de emprendimiento, este tema se vuelve todavía incluso mucho más relevante. ¿Y por qué quiero decir más relevante? Porque al final las organizaciones tienen una responsabilidad directa de cómo se va a terminar manejando tanto su personal así como el ambiente que estos tienen, o sea, el ambiente que este se termina creando dentro del lugar de trabajo. Es decir, no se trata al final de solamente cumplir con la ley, sino también de procurar como empresa, como trabajadores, promover espacios laborales que lleguen a ser tanto justos, así como inclusivos y respetuosos para todas las personas en general. Además, también el hecho de, bueno, conocer la normativa al final no solamente va a permitir poder entender un poco mejor el tema desde la parte teórica, sino que también permite o sirve como un método de prevención de problemas dentro de toda la gestión de talento humano en general. Y esto pues al final en la práctica pues va a servir mucho para poder evitar prácticas que puedan resultar
incorrectas quizás, también va a permitir que se puedan minimizar los posibles conflictos laborales que puedan llegar a existir, o también incluso que surjan situaciones que puedan culminar con sanciones legales. Al mismo tiempo, también construir una cultura organizacional que esté basada en aspectos que sean legales, éticos, y también desde el respeto es muy beneficioso, y al final pues eso todo se termina relacionando directamente con el análisis del marco jurídico, y al final pues culmina con su aplicación dentro de las empresas. Ahora, por mencionar algunos respaldos legales que actualmente existen en Costa Rica, podemos mencionar la ley 2694, que esta expresa que que se prohíbe de manera clara cualquier forma, cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral en general. Y el propósito de este como tal es fortalecer la protección tanto de los derechos de las personas pues trabajadoras como tal, y también para al mismo tiempo fortalecer la protección de los derechos de las personas en general. De igual forma, también, por mencionar otra, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también ha emitido algunos criterios, algunos informes donde se recalca la importancia de garantizar la igualdad de trato y la protección efectiva en este tipo de situaciones que pueden llegar a surgir. Al final todo esto permite que se pueda entender un poco mejor cuáles pueden venir siendo las consecuencias legales que pueden existir cuando se presente o se llega a presentar alguna situación de tipo de discriminación, cómo se aplican en la práctica, y al final también qué responsabilidad tienen tanto las personas empleadoras como las instituciones también. Y al final esto se termina relacionando mucho con el objetivo, con el tercer objetivo que fue establecido de este caso. Por otra parte, este tema no solo podemos decir que es algo que se limita meramente a la parte teórica, sino que también considero tiene una aplicación práctica que al final termina siendo muy importante dentro de la realidad laboral que se vive actualmente. Esto se debe a que pues al final permite que se pueda conocer, o más bien permite, sí, que puede hacer que una persona trabajadora, si llegase hipotéticamente a enfrentar una situación de discriminación, como por ejemplo, X situación, tenga la oportunidad de poder acudir a instancias administrativas, presentar denuncias formales o incluso también recurrir a vía judicial si es necesario. Esto al final demuestra que es fundamental poder entender cómo es que funciona el sistema legal costarricense como tal. Al final, cuáles son los procedimientos con los que actualmente contamos nosotros como ciudadanos que están disponibles, y también cómo al final se terminan aplicando estos mismos en las situaciones reales a las que uno se puede ver expuesto, ya que esto al final le da a las personas una herramienta con lo cual tengan la oportunidad de poder defender sus derechos. Finalmente, como método de conclusión del tema, consideramos que este trabajo al final no solamente responde a meramente un interés académico, no se limita únicamente a eso, sino que también al final aporta mucho a nivel profesional y personal. ¿Y por qué digo esto? Porque al final el propósito de este es darnos herramientas para poder actuar de una forma más responsable dentro de una organización, tomar decisiones que estén bien informadas, que estén bien fundamentadas, que estén bien respaldadas, y también pues terminar promoviendo un ambiente laboral que sea más justo y respetuoso para todos. Y también considero que ayuda a comprender mejor una problemática que realmente actualmente existe en Costa Rica y sigue siendo muy relevante hoy en día, la cual al final pues espero permita que se pueda fomentar un poquito más el respeto por los derechos humanos y laborales en nuestro futuro como futuros profesionales, futuros administradores, y de esta manera poder aportar algo positivo a la sociedad.